Hermanos, buenas tardes. Pues hoy es jueves y hoy pues sí pude apartar un rato para poder mandar en jueves la meditación, ¿verdad? Y bueno, hoy hermanos toca el capítulo 4 de la carta a los romanos del apóstol Pablo. Y pues es un capítulo difícil, ¿verdad? Eh, pero bueno, así es el apóstol Pablo, dice el apóstol Pedro que Pablo tiene, el hermano Pablo tiene algunas cartas difíciles de entender, que luego los indoctos tuercen, ¿verdad? Para hacer sus propias conclusiones, sus propias teorías. No vamos a dar teología, porque no son teologías, sino sus propias teorías, ¿verdad? Pero bueno, comencemos pues con este capítulo 4 del libro de los Romanos. Y como les digo, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, pues me lo mandan aquí a este WhatsApp mío y bueno, pues platicaremos, ¿verdad? Y dice desde el 1: ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para Dios, sino que él se jactaría, presumiría, pues para él mismo, ¿verdad? Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la parte que se ha tergiversado mucho. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Como que Abraham fue el bueno y le quiso creer a Dios, ¿verdad? Entonces eso Dios lo tomó y lo hizo justicia porque Abraham fue bueno y quiso creerle por la voluntad, por su propia voluntad. Abraham le creyó a Dios como una buena obra de Abraham, ¿verdad? Y fue justificado por esa buena obra que hizo Abraham. Y desde el capítulo 1 viene hablando primero de las malas obras, todos los deseos de la carne, de todo eso, ¿verdad? Pero lo viene introduciendo el apóstol Pablo para que no perdamos de vista de qué se trata la carta. No, el 4 no es aislado del 3 ni del 2 ni del uno. O sea, viene argumentando Pablo en toda la carta lo que es la gracia de Dios, lo que es la fe. Y aquí él mismo dice, en el capítulo 2 y 3 vimos cómo lo acusaba la gente de que Pablo estaba diciendo: vamos a hacer la maldad, que acá no pasa nada, que acá Dios es grande y Dios es bueno, y con su gracia vamos a ser salvos como quiera. Dice el apóstol Pablo: de ninguna manera es así. Y aquí hay otro argumento de aquellos, de los judíos de aquel entonces, ¿verdad? Ahora pues podemos ver muchos hermanos que son muy legalistas y tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, tienes una serie de pasos para que se te sea contada por justicia y sea salvo, ¿verdad? Y dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese es el argumento de aquellos legalistas que le están diciendo a Pablo: pues es que Abraham fue bueno, porque le creyó a Dios, ¿verdad? Y bueno, no vamos a adelantarnos, empieza el apóstol Pablo a argumentar aquí en el verso 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como un favor o como un regalo, sino como una deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, o sea, que cree en Cristo como su Salvador, su fe se le cuenta por justicia. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Empieza a argumentar Pablo. Se creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice, pero si tú trabajas, el salario no te lo están dando gratis, sino que es una deuda que se tiene contigo. Porque tú ya trabajaste, a ti te pagan. Pero el que no trabaja, el que no hizo nada, pero cree en Cristo como su Salvador, esa fe se le cuenta por justicia. No hizo nada, no hizo buenas obras,
sino que el Señor abre su corazón y le entrega la fe para que crea en Él, ¿verdad? No es un acto de nosotros mismos, como dice en Efesios 1 y Efesios 2, que la salvación no es por obras, sino por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Y esto, la fe, es un don de Dios, no es un don de nosotros. Y bueno, todo el pensamiento paulino argumenta lo mismo en todas sus cartas. Sigamos aquí trabajando. Pero el que no trabaja, o el que no hace buenas obras para salvarse, pero cree en Cristo como su Salvador, al que justifica el impío, su fe se le cuenta por justicia. Como dice también David, dice el apóstol Pablo. Dice David, habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios le da su justicia, sin obras. Y habla de lo que dice David. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Acuérdense que en los salmos también David decía lo mismo. Bienaventurado, dice la otra versión, bienaventurados aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas y el pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Todo es el Señor, no nosotros. El Señor no tomará en cuenta nuestros pecados, porque por la fe que Él nos dio, hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Y lo vuelvo a preguntar Pablo. Bueno, entonces todo esto, si es un regalo de Dios, entonces es pues esta bendición solo para los circuncisos o para los judíos, o es también para los incircuncisos, para todo el resto del mundo. Y otra vez vuelve a argumentar Pablo, porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Pero dice Pablo, pero a ver, ¿cómo fue contada? ¿Cómo se le tomó en cuenta esa fe? ¿Siendo ya judío, circunciso, o siendo pagano como todo el mundo, incircunciso? Porque recordemos que Abraham vivía en Babilonia, en la ciudad de perdición. Y Dios en su momento, eso lo vemos desde el Génesis, capítulo 10, por ahí más o menos. Y dice, Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Ven, vete de tu tierra y de tus parientes al lugar que yo te voy a indicar. Y luego le hace un pacto con él. Tú serás de bendición a todas las naciones. Pero tu descendiente será bendición para todas las naciones. ¿Quién es su descendiente? ¿Isaac o Ismael? No, ninguno de los dos. Sino años después, como 3000 años después, nace Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ese era el hijo que iba a ser bendición. Ese era el hijo de Abraham, o ese era el descendiente de Abraham, que iba a ser de bendición. A través de ese hijo, Abraham iba a ser bendición para todas las naciones. Y dice, ¿entonces qué? Abraham fue justificado siendo circunciso, siendo ya judío. No. Sino que el momento que Dios lo apartó y le dijo, ¿sabes qué? Te vas de aquí fuera de tus parientes y yo te voy a mostrar a dónde. Abraham obedeció. Le creyó a Dios. En ese momento es donde pregunta Pablo, ¿ya eres circunciso o eres incircunciso? Dice, no siendo circunciso, sino Abraham creyó siendo incircunciso. O sea, siendo gentil, siendo de los paganos de todo el mundo. Dice, pero Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. ¿Qué nos explica aquí Pablo? Abraham
era incircunciso, era gentil, era de todos los pueblos de la tierra, como todos los pueblos de la tierra. Y ahí lo llamó al Señor y le creyó a Dios. Y el Señor Dios, para confirmar la justicia de la fe que tenía Abraham, lo circuncidó. Esa era una señal. La circuncisión en todo el Antiguo Testamento era una señal de que eran del pueblo de Dios. Entonces aquí inicia ese rito de la circuncisión con Abraham. Abraham fue el primer judío. Abraham fue el primer de ese pacto, fue el primero que creyó en Dios. Hacia atrás hubo creyentes también. Adán y Eva, que pecaron, pero creyeron en el Señor. A ellos se les dio la promesa de que un descendiente de Eva iba a salvarlos. Y ese descendiente de Eva era el mismo descendiente de Abraham, era el mismo descendiente de David, era el mismo descendiente de Jesucristo. Era Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí lo que vemos es que ya había una promesa. Y esa promesa se ratifica con Abraham. La ratifica el Señor con Abraham. Entonces lo circuncida y es el primer judío. Lo circuncida como una señal. Lo que es ahora, el mismo Cristo lo dijo, ¿verdad? Que hay mucha controversia en eso, pero el Señor lo dijo. El que creyere, ya no dice y fuere circuncidado, sino el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Ahora el bautismo es una señal precisamente de esta salvación, de esta fe, de creer en Cristo, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo, Abraham recibió la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. Perdón, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. O sea, como nosotros, a todos los gentiles. Abraham es padre de nosotros los incircuncisos y de los circuncisos. Dice, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, sin ser judíos, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a nosotros, a los no judíos. Y el 12 dice, pero también Abraham es padre de los circuncidados, de los judíos. O sea que Abraham es padre de la fe, tanto de nosotros los gentiles, como padre de los judíos, ¿verdad? No solamente de ellos, sino también de nosotros. Para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, sin ser judíos, a fin de que también la justicia se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de los circuncidados, de los judíos, para que no solamente son de la circuncisión, sino también los que siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircuncidado, cuando no era judío, cuando era incircunciso. O sea que el que cree en Cristo, el que tiene fe para creer en Cristo, siendo gentil o del resto del mundo y siendo judío, Abraham es nuestro padre. Es nuestro padre en la fe. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí argumenta Pablo, pero vamos a ver un poco más adelante. No solamente Israel es Israel, nosotros también somos Israel. Al Señor no le importa si es judío o si no es. A esa etnia en especial se le mostró quién era Cristo a través de todos los sacrificios, a través de todos los símbolos, de matar el becerro, de matar el toro, de matar el cabrito, de matar el cordero. Toda su simbología
se le mostró a ese pueblo para que entendieran cuál era el pueblo, o que era un pueblo de Dios. Y a ellos se les entregó, como vimos en el capítulo 2, dice, ¿de qué sirve ser judío? Ah, de mucho, porque a los judíos se les entregó la palabra de Dios para que la guardaran y fueron celosos en eso. Por eso el Antiguo Testamento que tenemos es el que los judíos tienen como canon del Antiguo Testamento también, ¿verdad? Pero en cuanto a salvación, Abraham también es nuestro padre. Entonces, dice Pablo, ya allá en Gálatas, tanto el gentil como el judío somos el Israel de Dios. Y el mismo Cristo lo dice ahí en Juan. Juan, no recuerdo, creo que es 10 o 6, ¿verdad? Que dice, mis ovejas oyen mi voz. Y dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, nosotros, a las cuales tengo que atraer a mí. Dice, para que sean un solo pueblo y haya un solo pastor. O sea, nosotros como gentiles o como no judíos, para que entendamos mejor, no tenemos otro Cristo. Y los judíos un Cristo y nosotros otro Cristo, ¿no? Es el mismo buen pastor. El gran pastor tiene un solo pueblo. Como dice aquí Abraham, a los que creen siendo circuncisos o a los que creen siendo incircuncisos. Ese es el pueblo de Cristo, ese es el pueblo de Dios. Somos ovejas de su prado. Espero que entiendan. Y bueno, no me voy a tocar el 13, pero aquí le dejo porque está muy denso y yo sé que van a estar regresándolo. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él será heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, no fue hecha por medio de la circuncisión, no fue hecha siendo judío, sino por medio de la justicia de la fe. Sino por la fe que tuvo Abraham, que Dios le dio para que creyera, esa fe también, lo vamos a ver también, bueno, ya lo vimos ahí en Efesios 2, ¿verdad? Dice que la fe es un don de Dios también, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca. Yo tuve mi fe, yo hice mi propia fe y yo creí. No, esa fe no sirve de nada. Es como una fe, tener una fe en una silla de que no se va a quebrar, o tener fe en la mesa que no se va a romper, que no sirve para comer, o la fe de la tablet que no me va a fallar, o la fe en el celular que no me va a fallar. Esa fe no es algo que vemos nosotros. Pero la fe en Cristo es una fe que se nos es entregada para creer en Cristo, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues aquí le dejamos. Cristo tiene un solo pueblo, que es Israel. Y el Israel lo formamos todos los que creemos en Cristo, así como dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 4. Abraham fue llamado siendo incircunciso, o sea, no siendo judío, para que el que creyera que fuera incircunciso fuera hijo de Abraham. También la fe le fuera contada como justicia. Pero también es padre de los circuncidados y se selló esa fe con la circuncisión de Abraham. Para que tanto el incircunciso como el circunciso que creen en Cristo sean hijos de Abraham. Entonces, pues, Cristo tiene un solo pueblo, hermanos. No hay dos pueblos. El reloj de Dios es Cristo, no es el Israel étnico ni el Israel no étnico. El reloj sigue siendo nuestro Padre Celestial, que es el único que sabe cuándo viene nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y es el único que tiene en sus planes qué hacer. No hay de que, si ya cayó una bomba en Israel, ya, es que ya se va a cumplir no sé qué. No. El reloj de Dios sigue siendo Cristo. No. Cuando venga Cristo, ahí termina todo. Hay señales, así lo dijo el Señor. Pero son señales que en todo, desde que Cristo se fue, desde antes, ha habido. Pestes, hambres, guerras, rumores de guerra, padre contra hijo, hijo contra padre.
O sea que en un tiempo normal, Cristo va a venir, ¿verdad? Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Y el domingo, pues aquí estaremos en vivo. A que quiera venir en forma presencial, aquí estaremos. Y si no, bueno, pues no sé si quitar estos videos en vivo para que vengan a la iglesia, ¿verdad? Estamos orando porque ahora sí como que ya se nos hizo flojera regresar a la iglesia los domingos. Pero bueno, sigamos orando.